la aplicación y después de crearla van a agregar estas dos líneas de código, que es importar la librería Bootstrap e inicializar el Bootstrap. ¿Vale? Y con los otros dos son comentarios, nada más es para saber que esas sentencias son para el módulo de Bootstrap. ¿Pero claro? Si quieren generar una copia de su base y la base la dejan adecuada a esto. Este código ya lo tenían, este if. ¿Sale? Nada más borran el resto del código, agregan estas dos líneas al principio y esta al final. ¿En la base, verdad? En la base es correcto. No me abre. ¿Qué pedo? ¿Qué? No me abre el visual. Ah, ya. Entonces que abriste un montón. Pues es que se está abriendo. Sí, no sé. Ya. ¿Qué le quieres llamar? ¿Qué lo pasaste? Sí. Porque yo lo ¿Vale? El de la clase de aquí, pero le hicimos modificación. La que estamos trabajando aquí. No, ya no lo hice. Pero por eso te lo pongo en la memoria. O a veces lo guardo aquí. O si nomás lo guardé en la memoria, me lo paso y ya. Si tienes internet también lo puedes pasar por WhatsApp. ¿Eh? Si tienes internet también puedes pasar por WhatsApp. Y así se instala. A ver. ¿Tienes internet? Todo está bien. Solo poneme eso. Me voy a ir. Y si quieres conectar a internet, yo te voy a tratar de escribir. No, pues. No tienes lo último que te di. ¿Esta es la del ejemplo? ¿O la de tu proyecto? No, ahora la del ejemplo. Ya que pruebes que funciona el ejemplo, la ahí. ¿Qué te marcó? ¿Esa está mal? No, fíjate que no. Según yo se guardan los cambios. Sí, se va guardando los cambios, ¿no? Según yo. Que no tienen autoguardado. Ay, qué pendejo. Ah, Es que creo que tienes que mandarlo
comprimido. Sí, voy a tocar. Tienes tu base. Ahí dice, Este director. ¿Ya estás cargando? Sí. Entonces, No mames, sigo grabando, qué pendeja. ¿Dónde está? ¿Es esto? ¿Es esto? Sí. más o menos la base la tenían así, más o menos, ¿no? Con la declaración de HTML, la declaración de los bloques en blanco, porque estos se van a rellenar en las otras plantillas, ¿sale? Sí. Entonces, de esa base que tenían que era HTML, ahora van a tener esta base que hereda de otra base, ¿sale? Entonces pueden borrar todo el código. Y yo lo único que les estoy diciendo, bueno, esa parte no la he explicado. Esta base que nosotros hicimos, yo les pedí que le pusieran este nombre al bloque, el de título, y este nombre al bloque de contenido. ¿Por qué? Porque esos nombres de bloques ya existen en la base de Bootstrap. ¿Sale? Entonces, como la base que yo tengo en mi proyecto hereda de Bootstrap, cuando mis plantillas hereden de mi base, automáticamente están heredando también de la base de Bootstrap y automáticamente están encontrando que estos bloques son válidos. ¿Sale? Todo esto, ¿por qué? Yo les compartí estas diapositivas que han sido como que el guión donde hemos podido consultar algunas partes para instalar Flash, para instalar SQL Alchemy, para instalar Flash Login y ahora para instalar el Flash Bootstrap, que son librerías que vienen a complementar a Flash para reforzar algo. Entonces el tema de hoy es Bootstrap. Ya les dije que es con este comando agregar la librería. ¿Estamos bien? Ya mi aplicación debe importar ese Bootstrap que acabo de instalar y debe de inicializarse. ¿Sale? Yo les dije, estas dos líneas no las teníamos, esta ya la teníamos prácticamente, que es crear el servidor. Entonces, antes de crear el servidor, agrega la librería. Después de crear el servidor, inicializa el Bootstrap con el servidor. ¿Sale? Después, tu plantilla base, haz que herede de la base de Bootstrap. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la plantilla base de Bootstrap tiene ya algunos bloques prefabricados que nosotros podemos sobreescribir.
como es el caso de content para poner el contenido de la aplicación y como es el caso de title para el título. ¿Estamos? Si quieres modificar algo más de tu plantilla HTML, tiene otros bloques que te permiten personalizar más elementos del HTML. Por ejemplo, por eso les estoy diciendo que agreguemos la parte de la gestión de usuario en el bloque navbar, porque es un bloque que va por encima del contenido. Entonces, básicamente ustedes se tienen que preocupar porque su base quede así. Entonces borramos todo y ponemos eso nomás. ¿Sí? Ah. En teoría deberían de tener esto. Si no lo tienes, pues ponles. Sí, pues sí está. A ver, entonces ahí, ahora sí ¿Sí, cargada? ¿Cómo? A ver. Está mal, está mal. Inicio. Iniciar sesión. Y esto ya cambió, no sé si lo noten. Ya Sí. cambió. Ya cambió porque parte de esto que yo les había pasado ya traía algunos atributos en el HTML para que reconociera a Bootstrap. Por ejemplo, si vemos los productos de la lista, este no tiene nada de atributos en el HTML y sigue siendo hasta cierto punto plano, aunque ya hay cambios. Si me regreso y veo los productos de la base de datos, vamos a ver que tiene otros cambios. Bueno, ¿no es cierto? Ustedes no los muestran así. ¿Vale? Les muestra otros cambios. Para que les muestre de esta manera, lo único que hice fue en el template de productos indicar que es una clase de tipo tabla. Entonces agreguen esto, por favor. En el template mostrar productos. ¿Ya? Hagan ese cambio y van a ir viendo cómo se ve. En cambio, si ustedes se fijan en el template,
mostrar categorías, no tienen la misma clase. Una clase tabla también. Quiero ver. Es la clase tabla, nada más que no tiene borde, ¿no? No. No tiene borde. Entonces, si yo veo cómo me muestra las categorías, ya por el simplemente hecho de que está reconociendo que tiene Bootstrap, la apariencia cambió. ¿Sale? Registrar una categoría, la apariencia cambió. Registrar un producto, la apariencia debe cambiar, debe ser más responsivo. Se va a adecuar al tamaño de la pantalla, eso significa que sea responsivo. Para lograr esto, básicamente a los elementos de entrada del formulario les vamos a poner que sean de la clase control de formulario. ¿Escucharon? Sí. Ok, entonces esa parte también agréguenla. En sus formularios asegúrense de que tengan el atributo class form control. Todos sus formularios, todos sus elementos de entrada, todos sus inputs. Yo voy a quitar esta. Y también, muchachos, en el Classroom hay un link o algunos links que les dicen qué atributos modificar. Por ejemplo, aquí los tengo abiertos. ¿Qué atributos modificar dependiendo de qué apariencia quieres en tu tabla? ¿Escucharon? Pues ahí te está diciendo, aquí es una tabla oscura. Vamos, que aquí ya primero te dicen, ¿quieres una tabla como esta? Pues nada más agrega el atributo class table. ¿Quieres una tabla como esta? Agrega el atributo class, pero con estos valores, que es table y que aquí es oscura. ¿Quieres una tabla como esta con el encabezado oscuro y el resto blanco? Agregas la clase y al encabezado le agregas el atributo class. ¿Sale? Entonces a las etiquetas de HTML, que quieres que se les aplique un efecto, les vas a agregar el atributo class y el que te indique Bootstrap. ¿Estamos? Sí. Y por ejemplo, a los otros encabezados, aquí vi otro. En la otra clase le está agregando a la otra tabla le está agregando otro tipo de atributo al class, de parámetro al atributo class. Y aquí pueden ir viendo más ejemplos y elegir una combinación o el que ustedes quieran. Para los formularios es exactamente lo mismo, te va diciendo cómo se vería y qué le tienes que poner. ¿Vale? Es un formulario, es un control de formulario y así sucesivamente. Aquí están estos dos que abrí, donde están las tablas, los formularios, y para la siguiente clase vamos a ver cómo armar un menú desplegable en la parte de navegación, en la parte superior, en la parte de arriba del contenido. Ahorita nuestro navbar lo único que tiene es indicar cuál es el usuario que está logueado y que puede cerrar sesiones. Pero
posteriormente eso lo vamos a cambiar para que tenga más información. ¿Cómo ves? ¿Todo claro? Sí. Ya deberías de tener un proyecto como este, de grandes rasgos. Únicamente hay que modificar los HTMLs con la clase y el parámetro correspondiente. Tienen la información aquí. También les comenté lo de las diapositivas. Y aquí les mostré el código. Les mostré tanto la librería que tienen que instalar. No quiso. Ya pudiste instalar, ya te lo reconoció. Instalar la librería y utilizarla en el main, de la segunda parte. La tercera parte era utilizarla en la base. Tercera parte. Y cuarta parte, que es agregar la clase y el parámetro en el HTML. Son los 4 pasos. Si eso ya funciona, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo le descargué este de la tabla, ¿no? En el examen anterior yo no les dije, a ver, ¿lo están haciendo ahorita? No les revisé esa parte, ¿verdad que no? Pues va a ser similar. Pueden venir con su hecho y pues van a crear su base de datos y su tabla dependiendo del examen que les toque. No hay ninguna seguridad, más bien lo contrario, es muy posible que les toque una tabla diferente. Tal vez si la vez pasada les tocó alumnos, les tocó empleados, a lo mejor ahora les puede tocar carreras, les puede tocar clientes, no sé. Hay muchas tablas, ¿no? Entonces vamos a ocupar como quien dice lo de 2 tablas. No. En el examen va a ser una tabla nada Es que más. nada más no les agarró. Y va a ser, por ejemplo, mostrar los artículos. ¿Ya agarraron las otras? Mostrarlos exactamente. Inserciones, Ajá. inserciones y eliminaciones. Ajá. Lo de- Mostrar, insertar, actualizar y eliminar. Lo de No. Tráiganse el DAO, que es el DAO, el DEM, tráiganselo con los paquetes ya instalados también, puede ser, con el SQL Alchemy, con el Flash Logic, no, el Logic no viene, el Flash SQL Alchemy y el Pima y SQL son los mínimos necesarios. Pues en la memoria. Puedes hacer un chiste, traer un memoria con eso instalado. Si es que se puede. Sí, porque este lo que es estoy en la mesa de la memoria. Ahorita estoy trabajando con la memoria. Vámonos, muchachos, de la no hay memoria. dudas, yo tengo hambre. Lo que hace bien esto